Te cuento algo que también está sucediendo en nuestro país. Me parece que lo nombramos hace muy poco acá en la revisión de Diario USACH. Mira, durante los últimos 2 años, según cifras de la PDI, han ingresado a Chile 90.000 migrantes ilegales. Mira la cifra, 90.000 en los últimos 2 años. Mientras que el recién año que se nos fue, digamos, el 2023, hubo 44.000 ingresos irregulares, de los que 300 personas ya fueron expulsadas administrativamente. Y el miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 88 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones el proyecto de ley que tipificaría como delito el ingreso clandestino al país, y de esta forma fue la iniciativa que se despachó al Senado. Queremos hablar justamente de este tema con Gabriela Hilliger, jefa jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, organismo que seguramente ya sabes, presta asesoría y defensa legal gratuita a migrantes en condición de vulnerabilidad. Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta tarde en Radio USACH. Hola Daniela, muchas gracias a ustedes por el espacio siempre para poder conversar de temas importantes. Eso, temas importantes. Mira, vamos a hablar un poquito para que también nuestros auditores sepan, Gabriela, que este proyecto, proyecto de ley, ¿no?, castiga con presidio menor en su grado mínimo, que es de 61 a 450 días, o con una multa de 5 a 10 UTM, que son entre 323.000 pesos y 646.000 pesos, y posterior a cumplir la pena con la expulsión del extranjero, considerando el delito que se estaría sancionando. ¿Cuál es el cambio de mirada que se da con esto y qué plantea también la actual legislación? Mira, tenemos una situación bien excepcional, a diferencia de otras propuestas de legislativa y de política pública, que tenemos en la misma experiencia chilena un punto comparativo, porque este delito de ingreso clandestino existía hasta febrero del 2022, que es cuando entra en vigencia la nueva ley, que establece en su artículo 9 el principio de la no criminalización de la migración. Entonces, nosotros ya tenemos la experiencia de la existencia de un delito de ingreso clandestino, y el cambio de mirada entonces no es algo novedoso, sino que estamos retrocediendo a la situación previa a la nueva ley de migraciones. Nueva ley que buscaba 2 cosas. Por un lado, actualizar nuestra legislación a nivel de derecho internacional, que tiende a establecer que la migración irregular, en esto su ingreso, es una falta administrativa y no penal. Sí. Y por otro lado, también de hacer más fácil la expulsión administrativa, porque la verdad es que bajo la vigencia de la antigua ley, el delito de ingreso clandestino, se hacía aún más complejo porque mueve la expulsión hacia el terreno del derecho penal, donde el Estado tiene menos libertad que en el derecho administrativo y menos discrecionalidad. De hecho, Gabriela, lo que tú señalas va en la línea de lo que argumentaba la diputada del PC, Lorena Pizarro, ¿no? Que indicó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU estipula justamente que la migración solo puede ser una falta administrativa y no se le puede imponer una sanción penal. Pero los diputados a favor de castigar justamente el ingreso ilegal argumentan sobre la necesidad de enfrentar la crisis migratoria, refiriéndose también a migrantes que no cumplen las leyes del país. ¿De qué forma se puede frenar esto sin tener que tipificar como delito y no meter a todos en el mismo saco, como se dice comúnmente? Claro, lo que pasa es que acá hay, por un lado está lo que plantea la diputada Pizarro, el tema del incumplimiento del Estado de las obligaciones internacionales, pero otra preocupación es la expectativa que se genera en la ciudadanía de que con esto vamos a desincentivar la migración irregular y que con esto las personas van a observar que no van a entrar tantos migrantes irregularmente y van a cumplir la ley y van a ingresar por paso habilitado sin considerar otros tipos de cambio que podría haber para incentivar eso. Y ahí lo que nosotros creemos preocupantemente es que si bien esto es simbólico y a la gente se le olvida que esto ya existía y no fue del todo eficiente, la verdad es que en la práctica esto puede resultar que, lo que dice la evidencia es que esto no va a generar satisfacción de expectativa. Esto ya se ha aprobado y también los diputados que promovían la iniciativa, como el diputado Longton, hablaba del ejemplo de Francia, y hay académicos que han estudiado ese tema. Yo te puedo citar a Matilde Rosina, que tiene una investigación al respecto. Un migrante cuando va a venir al país, y esto ocurre como está estudiado que subir las penas o estar siempre sancionando de manera más, a veces no opera como un criterio racional en que la persona dice, mira, esto se castiga tan gravemente, entonces yo voy a abstenerme de hacerlo. Porque la decisión de la persona, y esto se da especialmente en migrar, hay muchos factores. Sí. Y específicamente a nosotros lo que nos ha sucedido es que
este aumento de los ingresos por paso no habilitado tiene un rostro de crisis regional, de lo que sucede en Venezuela, en Haití, de las dificultades que tienen los venezolanos y eso ha motivado que entonces suceda este cambio. De hecho, bajo el delito de ingreso clandestino el año 2018, habían 101 ingresos por paso no habilitado de población venezolana. Y esto era porque los venezolanos podían venir solamente con su documento de identidad y ingresaban como turistas. Y el 2019 esto aumentó a 3.333 y esto ha ido solo en aumento desde ese momento, en que se establecieron requisitos más estrictos para los venezolanos para venir a Chile. Entonces, ahí uno se pregunta, y el delito existía, o sea, los venezolanos ya tenían cierta información de que si venían a Chile iban a incurrir en un delito si es que no ingresaban por paso habilitado. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿esta medida va a ser efectiva? Y cuando la ciudadanía lo vea, por la experiencia comparada que no lo es, va a haber mayor frustración aún con la clase política que está, en el fondo, avanzando en estas medidas que no tienen evidencia de ser efectivas. Estamos conversando con Gabriela Hilliger, jefa jurídica del Servicio Jesuita Migrantes, a propósito de esta solicitud, o más bien un proyecto que busca que el ingreso clandestino a nuestro país sea tipificado como delito. Ya que hablabas de la clase política y sobre todo de Venezuela, quiero preguntarte en relación al expresidente Sebastián Piñera, que atribuyó la responsabilidad de la migración ilegal al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Dijo, con la llegada de los haitianos, fue lo que señaló el expresidente, donde muchos venían, nuevamente abro comillas, con contratos de trabajo falso. ¿Cuándo se produjo el punto de inflexión? Te pregunto, Gabriela, ¿y qué opinas también de estas declaraciones? En la administración, por ejemplo, de Bachelet o con el denominado llamado de Cúcuta, aunque Piñera precisó y se lavó las manos que no hubo tal llamado a la migración venezolana a nuestro país. Mire, yo diría que acá nosotros como Estado tenemos una deuda gigantesca porque pasamos muchos años. Imagínate que la antigua ley estaba vigente desde 1975 a febrero del 2022. Entonces, era otra empezamos realidad, a experimentar otro flujos mundo. migratorios. Es otro mundo, digamos, imagínate, claro. Otro mundo, sí. y esto empezó a cambiar a partir del 2010, la migración haitiana fue muy elevada en el 2014 y reaccionamos bastante tarde. Y tenemos una deuda también como Estado y como región porque ha habido muy poca coordinación regional para ver esto, porque finalmente la migración es un fenómeno global y están todas las ciertas regiones presionadas. Tú ves que hay noticias de Europa, hay noticias de Estados Unidos, la migración se usa también ahí como monedita de oro en los debates políticos, sí. Pero la verdad es que más allá de buscar culpable, aquí hoy día estamos ante una realidad, es un fenómeno global, tiene mucho que ver también con las desigualdades que se producen a nivel intrarregional y entre continentes, y eso responde a las particularidades de los flujos migratorios de las distintas zonas, lo que sucede en Europa versus Estados Unidos acá, y ahí en el fondo las respuestas más eficientes tienen que tomar en cuenta toda esa diversidad de factores, porque si no, es solamente una politización del asunto, con tintes a veces populistas que también ocurre, y en verdad tampoco se avanza en responder a legítimas necesidades e inquietudes que tiene la población de que la migración aparezca como un tema gestionado. Si al final eso es súper entendible que nuestra población nacional diga esto fue un desorden y un caos y aquí hay una deuda del Estado en gestionarla de buena manera para poder en el fondo avanzar. Y dado el escenario presente, Gabriela, ¿cuál sería también la mejor opción? No solo en términos administrativos, de poder ordenar todo este tema, sino también darles protección, sobre todo a aquellos que vienen en calidad de refugiados, niños, también adolescentes, padres, madres o personas que estén a cargo también de estos niños, estos menores, sobre todo pensando lo que tú señalabas, ¿no? Y que ustedes conocen desde el Servicio Jesuita a Migrantes, la realidad. Y cuando la prensa, y nosotros ahí tenemos una responsabilidad enorme como medios de comunicación, cuando generamos también los estigmas y creemos, a propósito del crimen organizado, que es real, que todos los migrantes y ciertos, países en particular han, casi exportado delincuentes a nuestro país. Sí, no, es súper importante lo que tú planteas, Daniela. Yo creo que es importante que los recursos del Estado se focalicen
en aquello que la ciudadanía demanda y que las personas que habitan en este territorio, muchas de ellas migrantes o refugiados, que vienen en anhelo de que en sus países habían situaciones de inseguridad muy graves, porque también hay otro fenómeno global que es un fenómeno distinto que se llama el crimen organizado, el crimen transfronterizo, que no tiene que ver con la migración, que la gente tiene que recordar que se trata del anhelo de buscar nuevas vidas, y ahí todos tienen experiencias de las que hablar, hijos que se van a estudiar a otro lado, las mismas historias personales, abuelos que vinieron desde otro país, pero que en el fondo el crimen organizado se aprovecha de todo, y se aprovecha también de la migración, y se aprovecha también de las desigualdades propias en un país, de situaciones de precariedad de la juventud. Entonces, yo creo que hay que entender la comprensión de esos fenómenos, y si lo que nosotros queremos es darle a las personas que viven en Chile mayores condiciones de seguridad, los recursos se debieran focalizar en aquellas amenazas. Y ahí la pregunta es, si tenemos un espacio limitado en cárceles, tenemos un espacio limitado de la capacidad de ministerios públicos, defensorías, del mismo sistema de justicia, de perseguir a las personas, de poder en el fondo establecer si vale la pena que los recursos se gasten y se diluyan persiguiendo a familias que están ingresando en forma irregular o lo que sea, y si en ese sentido sería mucho más inteligente revisar cómo están los mecanismos para que las personas puedan ingresar de forma regular, revisar sus antecedentes, buscar la regularización para entender bien y poder distinguir aquellas personas que sí constituyen una amenaza a la seguridad de aquellas que no, y que si bien cometieron una infracción administrativa, hay muchos factores a los que entender, y son muchas personas que prestan distintos servicios y viven porque finalmente si tú le preguntas al ciudadano medio y se conecta con aquella persona con la que trabaja, etcétera, se entiende que la migración tiene una dimensión humana, pero claro, en la narrativa de los medios y también de ciertas informaciones que son preocupantes, eso se pierde. Pero lo importante es pedirle a las autoridades que en la responsabilidad de las urgentes demandas y de los problemas complejos en los que estemos enfrentando, se busquen políticas públicas con evidencia comparada que sean eficientes en esa línea. Porque más allá del efecto simbólico, sino lo que vamos a seguir acumulando es frustración y no vamos a avanzar en la real solución de los problemas que sí nos aquejan. Gabriela, y por lo mismo, y sé que no es la misión de ustedes como Servicio Jesuita Migrantes evaluar el gobierno de turno, pero pensando lo que está sucediendo hoy con esta votación del proyecto, que además fue inesperada para el gobierno, para el oficialismo, no se alcanzó a planificar una estrategia que ordenara también a los parlamentarios de la coalición, ¿no? Habla de una postura poco clara sobre este tema y lo que ustedes pueden diagnosticar más allá de los colores políticos que cualquier persona puede tener. Y te lo pregunto porque hay casi 600.000 solicitudes de residencia pendientes de resolución, con retrasos de 1 o 2 años, pero en algunos casos de hasta 4 años. Sí, mira, yo creo que ahí yo vuelvo que más allá del gobierno de turno, aquí ha habido un no compromiso estatal, porque este atraso viene de hace muchos años. Yo creo que la nueva ley trajo algunas esperanzas en ese sentido, porque efectivamente cuando una persona está en visa en trámite tiene regularidad migratoria y puede trabajar, pero obviamente estar años esperando una decisión definitiva es bastante vulneratorio. Yo creo que en su momento se diseñó, yo creo que el debate legislativo, y ahí yo creo que hay algo del oficialismo, pero también de la oposición, es un debate muy limitado a estas iniciativas que buscan retroceder en ciertos avances o en cosas que en el fondo debieran propender a funcionar mejor en materia migratoria, pero está muy limitado en ese sentido. Y más allá de la coordinación de este proyecto, ¿sí? Hay varios proyectos en los que uno está preocupado de que también falta el diálogo entre las distintas... entre oposición y oficialismo, para que lo que resulte de eso sea un acuerdo transversal de hacer las cosas de manera correcta, o sea, que en verdad sean proyectos de ley que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el país, también considerando que la migración, una vez que un país se torna un país que recibe flujos importantes de migración, esa convivencia va a ser un factor, y hay que pensar en la convivencia entre todos. Entonces yo creo que ahí estamos en falta. Y ahí va más allá de este proyecto de ley, del de refugio, que también en el fondo ha ido avanzando, que falta un diálogo, como en muchas materias, para que efectivamente, más allá de a lo mejor ciertas medidas que puedan parecer atractivas, esto sea bueno para el futuro del país. Por último, y en esa misma línea, Gabriela Luis Taller, actual director del Servicio de Migraciones, respecto al empadronamiento de migrantes irregulares, dijo que cuando asumimos había una cifra negra. ¿Eso se ha podido esclarecer? ¿Hay más, valga la redundancia, claridad en relación a quienes están en una situación administrativa compleja, irregular? Yo creo que el empadronamiento biométrico fue un buen esfuerzo del gobierno por lograr que las personas puedan en el fondo ir, dar su información, registrarla, y en ese sentido también porque muchas de ellas carecen de
documentación desde sus países de origen, no por responsabilidad de ellos, sino por los mismos países de donde vienen. Claro. Y ahí yo también haría presente que ojalá se use la información recolectada en el empadronamiento para evitar que en caso que este proyecto se apruebe, por ejemplo, la gente pase en prisión preventiva por considerarse que su documentación de identidad no le permite acreditarla, ya que en el fondo si tenemos las huellas perfectamente podemos identificar quién es la persona, al menos para el Estado de Chile. Sí, nosotros como organización, y esto te lo digo desde nuestro trabajo como territorial y de representación jurídica, nos parecieron preocupantes varias situaciones que se dieron en contexto de empadronamiento cuando la sociedad civil se nos dijo que promoviéramos que esto fuera exitoso, de personas que fueron detenidas en el contexto del empadronamiento y expulsadas al día siguiente, porque ahí en el fondo se traiciona un poco la confianza de las personas que efectivamente son aquellas que no tienen nada que ocultar, sino que ya infringieron la ley administrativa, pero querían ir a transparentar y cumplir con el deber que invitó el Estado de poder ir a indicar que habían ingresado y que estaban en irregularidad migratoria. Gabriela Hilliger, así se pronuncia tu apellido, ¿no? ¿O es más complejo? Sí, perfecto, ¿sí? Gabriela. Ya, porque sé que era como Hilliger, no sé ya. Gabriela Hilliger. No, lo pronunciaste perfecto. Jefa jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, muchas gracias por conversar con nosotros y bueno, nos encantaría en nuestra próxima temporada que va a comenzar en marzo, porque nos vamos de vacaciones, seguir conversando contigo, sobre todo para que los medios de comunicación, el nuestro, ¿no? Como radio de una universidad estatal y pública, tenga también ahí un derrotero para ayudar a otros medios a sacar los estigmas y a no confundir justamente peras con manzanas o manzanas podridas que hay en todo el mundo, que no tiene obviamente una nacionalidad de base, y a propósito de lo que se tiñe con el crimen organizado, y que por lo tanto seamos más solidarios. Y como ese dicho que no se cumple mucho, pero en Chile se recibe bien al extranjero, ¿cómo es ese del forastero? Que se le recibe bien. El forastero, claro. Se me olvida siempre los dichos, pero la idea me la entiende. Me encantaría que siguiéramos conversando ya a partir de marzo, y muchas gracias por darnos también tus reflexiones y mirada en torno a este proyecto que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Daniela. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao.